Bueno, muy buenas tardes a todos. No sé si me escuchan, espero que sí. Bienvenidos a la primera actividad de este nuevo formato al que le hemos dado en llamar la Casa de Alicia Virtual. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Beatriz Miranda, soy profesora de literatura, especialista en historia del arte y patrimonio, y desde el año 2014, por el concurso de proyectos de gestión cultural, soy la directora de la Cátedra Alicia Goyena, que en esta gestión también se conoce, o es más conocida como la Casa de Alicia. Llevar adelante un centro cultural con la enorme cantidad de actividades que tiene, por suerte, el nuestro, no es fácil y no es posible si no hay un equipo de trabajo, así que agradezco muchísimo al pequeño equipo que somos, pero que todo muy comprometido con las tareas. Y especialmente en esta situación tan particular, agradezco siempre, pero especialmente a la profesora Marta Argente, profesora de comunicación visual y que es además mi compañera en la gestión de la casa, ¿no? Y responsable de que todo esto y este nuevo formato esté siendo viable y posible para encontrarnos. Lo que nos convoca hoy en esta oportunidad es la charla Violencia de Género en Contextos de Encierro, que es una propuesta del colectivo Divergente, Diversidad, Género y Transversalidad Educativa, integrado por las compañeras docentes Roxana Rubnix, Carolina Raimondo y Antonella Lira, que son habitantes habituales de la Casa de Alicia, y les agradecemos también especialmente que sigan siéndolo y compartiendo su trabajo en un tema tan importante y necesario y convocante indudablemente por todo lo que sucedió con las inscripciones como es este que proponen. La actividad de Divergente del día de hoy, como todas las actividades que Divergente se ha desarrollado en la Casa de Alicia, tienen el apoyo específico de la Inspección de Literatura del CES. La inspectora profesora María José Larre Borges debe estar por allí integrando ya la reunión. Así que le voy a ceder unos segundos la palabra y el micrófono que ella misma tendrá que habilitar para que por lo menos haga un saludo, ¿verdad? Antes que eso, y antes de deshabilitar el mío, les recuerdo eso, mantengamos deshabilitados todos los micrófonos, y una vez que se inicie la charla de las compañeras de Divergente, si es posible también apaguemos nuestras cámaras para evitar cualquier tipo de dificultad en la visualización. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por ser parte, y bueno, Majo, si estás ahí, te paso el micrófono. Estoy, ¿me escuchan? ¿Se me escucha bien? Bueno, hola, bienvenidos y bienvenidas a todos. En realidad yo soy una alumna acá, vengo a aprender, como siempre, de las maestras, en un tema que a la Inspección de Literatura hace muchos años le preocupa y le ocupa, que es la violencia ejercida por términos de género y violencia de generaciones también, y sobre todo en estos contextos de tanta, digamos, aislamiento, distanciamiento social, que vuelven a los muchachos y muchachas especialmente vulnerables. Entonces esto tiene mucho que ver con la tarea educativa. Sabemos que muchas veces en el frente de un aula somos nosotros los que primero recibimos la angustia del muchacho o de la chica que está pasando por una experiencia tan desoladora como esta. Ha ocurrido algunos casos en que, bueno, los chicos se han comunicado también para pedir ayuda. Así que me resta simplemente agradecerles, como siempre, a las colegas y a todos aquellos y aquellas que se han conectado hoy, a la Casa de Alicia, a Bea y a Marta. Y bueno, ahora me preparo para tomar apuntes. Gracias. Vamos nosotras.
hablamos nosotros. Me demoré por las dudas. Bueno, ahí me escuchan. Yo tengo la voz re fuerte, así que si grito me avisan, ¿está? Porque... A mí se me escucha también. Sí, vos ponete más cerca, que siempre te pasa eso. Es como que tu computadora capta medio... Bueno, bien, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenida a este evento tan singular en el marco del encierro, de esta crisis sanitaria. Bueno, hoy nos convoca este tema que es, dentro de todo, uno de los temas que nos convoca habitualmente, por lo menos a Divergente, que es el de la violencia de género. Nos preocupa y nos ocupa siempre en nuestro quehacer docente, dentro del aula y fuera del aula, por eso estas instancias. Nosotras dos vamos a tener el micrófono abierto y vamos a ir hablando una y la otra y vamos a hacer algún comentario. Si ustedes tienen alguna duda súper importante o algo, lo mandan por el chat que tenemos a nuestra asistente. Solo chat, solo chat. Hoy no, porque si no, las tres hablar era un lío. Y nos mandan por ahí y después, bueno, a medida que vamos dando la actividad, vamos viendo si los vamos evacuando y si no, veremos al final qué hacemos. Bien. Voy a compartir la pantalla. Eso, vos vas a compartir la pantalla nomás a hablar. Y yo voy a arrancar. Mientras Carolina comparte, vamos a ir viendo. Primero, puntualizar. Si vamos a hablar de violencia de género, bueno, ¿de qué hablamos cuando apuntamos esta particularidad social que hoy está, bueno, en boga y de la que muchos hablan? Cuando hablamos de violencia de género puntualmente, entonces se trata de una violencia ejercida que afecta a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Vamos a ser simples en eso, ¿no? Muy simple para que quede claro, y para que no haya otras discusiones posibles o otras filtraciones, ¿no? Afecta a la mujer por el solo hecho de ser mujeres. Constituye un atentado contra la dignidad, la libertad y la integridad de la mujer que es víctima en esa instancia. Se entiende entonces como violencia de género cualquier acto o agresión basado en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres por sobre las mujeres. Exactamente. Antiguamente ustedes seguramente escucharon nombrar que esto se podía llamar, por ejemplo, en las noticias como crímenes pasionales, o muchas veces se refería a este tipo de violencias como un asunto privado, ¿no? Del encierro y de la vida privada. Es importante porque cómo nombramos a las cosas es cómo le damos entidad o hacemos visible a esto que estamos nombrando. Así de importante es lo que llamamos y el nombre que le ponemos y qué valor le damos a través de esta nominación. Por eso es fundamental aclarar que en la medida que esto quedaba enmarcado o encerrado en el concepto de lo privado, lo que sucedía es que la mujer quedaba inhabilitada para cualquier tipo de denuncia, ya que quedaba en ese estado no solamente de subordinación en el que ya está naturalmente por ser víctima de violencia, sino que además de soledad. Lo que iba a ahondar en sus miedos y en su imposibilidad de hacer una denuncia, ya que, bueno, estamos hablando del marco de lo privado, no es público, entonces tengo que asumirlo como un problema mío y no de los demás. Por eso es tan importante el nombre, ¿no? ¿Cómo se lo define? Violencia de género. Nosotros ahí están viendo ustedes en pantalla, supongo, eso están viendo en pantalla nuestro índice, los puntos por los cuales vamos a ir atravesando, Carolina y yo, a lo largo de esta jornada. Y bueno, lo primero que vamos a ver justamente, los tipos de violencia, y ahí, bueno, le voy a ceder perdón, antes de cederle la palabra, un segundo, Carolina, porque quería en realidad puntualizar, justamente, cuando hablamos de violencia de género ya dijimos que es la violencia ejercida hacia la mujer por ser mujer, pero esta violencia además puede agravarse, intensificarse,
cuando está instalado a través de lo que conocemos por la interseccionalidad. Es decir, si además tenemos mujeres que son mujeres migrantes irregulares, mujeres refugiadas, mujeres que, por ejemplo, yo qué sé, son discapacitadas, mujeres trans, mujeres privadas de libertad, o sea que además de ser mujer, sufren otra condicionante en su vida, esa interseccionalidad agrava la situación de violencia en la que viven. ONU Mujeres últimamente ha mostrado uno de los porcentajes obtenidos en sus encuestas, y prácticamente el último porcentaje es de un 76% de las mujeres que reportan o de alguna manera denuncian han sido víctimas de violencia de género a lo largo de toda su vida, en algún momento y de alguna manera. Por eso es tan importante ahora ver cuáles son. Ese 76-77% fue una encuesta que se hizo el año pasado, al azar. A mí me tocó a que me la hicieran, por ejemplo. Fue una encuesta como la Encuesta Nacional de Hogares, pero era para prevalencia de violencia doméstica. La mayoría de las mujeres que habían sufrido violencia, la habían sufrido dentro de su hogar. ¿Tá? Por eso el término de doméstico se deja de usar, y se empieza a usar violencia de género, porque es por ser mujer, como ya explicó Roxana, pero esa violencia se puede ejercer de muchísimas formas. El extremo máximo de la violencia de género es el femicidio, que es una figura legal que se configura, por usar repetir un término, se configura justamente porque esa mujer que sufre esa violencia extrema, ahora vamos a ver los tipos de violencia a los que podemos ser sometidas, llegan al femicidio simplemente por ser mujeres. Por ejemplo, de los 28 femicidios que ocurrieron el año pasado, 22 fueron por parejas o exparejas de esas mujeres. ¿Cuándo se configura femicidio? Cuando hay un vínculo afectivo entre esa mujer y la persona que la mata. No si me matan en un robo, no si voy por la calle y me piso un auto, no si me peleo con alguien, es cuando hay un vínculo afectivo, familiar, cercano o lejano, ¿no? Que está dentro de mi núcleo familiar y que llega a ese extremo. Ahora, el femicidio es como un extremo, es una punta. Se llega al femicidio a partir de una cantidad de situaciones que se van repitiendo a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar las formas de violencia? Porque estamos acostumbradas a decir, bueno, la violencia física, ¿no? Ustedes miren mirando el recuadrito que yo compartí ahí, la violencia física daña tu cuerpo, te empuja, te patea, te tira algo, te rompe, pero esa no es la única forma de violencia. Esa es una forma que se ve mucho, que es como que se muestra y se manifiesta. También existe, por ejemplo, la violencia psicológica. En la violencia psicológica es el daño a la autoestima de la persona. Hay muchas mujeres que sufren este tipo de violencia y que después llegan al suicidio, ¿no? Hay una cantidad de casos de suicidio. Vieron que en Uruguay el suicidio es un tema difícil y complejo de tratar públicamente, entonces no se llega. Entonces muchas veces quedan invisibilizadas esas situaciones en suicidio X. Pero hay un daño a la autoestima. Por ejemplo, decir que siempre haces todo mal, decir que sos tarada y no entendiste algo, decir que no ves que no servís para nada, o que se te rompe algo, se te cae un vaso, ay, no ves, sos tarada, vivís rompiendo los vasos. Ustedes perdonen que yo sea media gráfica, pero la idea es esa, es que se entienda claramente, la física es al cuerpo, golpe, agresión. La psicológica es golpe y agresión, pero el aspecto mental de una persona, que afecta la autoestima. Y la autoestima sabemos que es lo mismo que para nuestros estudiantes, lo mismo que para nuestros hijos e hijas o familiares, pues uno de los elementos más importantes en la construcción de la individualidad. Violencia sexual. Obviamente todas pensamos en violación, sabemos que existe la violación. Pero por ejemplo, si dentro de una pareja, matrimonio, mujer no quiere tener relaciones sexuales, si el marido la obliga a tener relaciones sexuales, eso es violencia de género. Las relaciones sexuales no son obligatorias, no son parte del contrato matrimonial, son un elemento más. Pasa mucho en las gurisas, adolescentes, la prueba de amor, ¿no? De la relación sexual,
o pasa mucho que el novio le dice, bueno, no hace tanto que no, bueno, ahora me parece que sí, entonces, ¿no? La obligación, la exigencia, que no usen preservativo, me aprieta, me queda chico, me molesta, no, mi hijo, vaya a comprarse un Mega. ¿Sí? Ese tipo de presión sobre el cuerpo femenino, que está construido, a ver, estos 3 tipos de violencia, esos 3 ejemplos que yo doy como muy así, están construidos en lo que es la violencia simbólica a la que las mujeres estamos sometidas por vivir en la sociedad que vivimos, en el modelo machista, patriarcal, ¿sí? Dominante, heteronormativo, porque entonces, ¿qué es una mujer? ¿Por qué hablamos de violencia simbólica? ¿Qué me muestra, por ejemplo, una publicidad? Me muestra a la mujer o madre, y nos obliga al mandato de la maternidad, o nos muestra flacas, lindas, esbeltas y no rellenitas, ¿no? Así toda, no sé, 90, 60, 90, y entonces ahí se declara un ideal de belleza que tenemos que seguir, y que no es que conscientemente digamos queremos ser flacas y lindas, es que nos van educando a lo largo del tiempo para ir hacia ese modelo, ¿no? De hecho, si pensamos en a quién actualizado la reunión, si nosotros pensamos en, por ejemplo, las personas que salen en televisión, de repente si ustedes piensan en 10 años y ahora, las mujeres que salían hace 10 años, o el modelo corporal de las mujeres es distinto al de ahora porque se está actualizando o se va modificando. El objeto sexual, las mujeres como objetos sexuales, ¿no? Como el problema de Tinelli, por ejemplo, cuando salían a bailar y cortaba la pollera y mostraba la tanga y el sutián. Las mujeres como objeto sexual. Todo eso repercute en esas construcciones que vimos recién. ¿No querés tener relaciones sexuales? Bueno, pero vos sos para eso. ¿No querés tener hijos? Pero vos estás para eso. Mujeres que quedan embarazadas por relaciones sexuales obligadas, o que tienen hijos obligadas, una cantidad. Y hay otra forma de violencia, que es bastante compleja, y que se da mucho a nivel familiar, quizás no tanto en las mujeres que trabajan, pero sí en situaciones que ahora puede haberse acrecentado por esto de la pandemia, que es lo que se llama violencia patrimonial y violencia económica, ¿no? Por ejemplo, la casa es del que trabaja porque la plata la trae el marido y el marido es el que va a trabajar, entonces la mujer lo que recibe es como una cuota que le da su marido, y si no las dejan salir a trabajar, no les permiten salir a trabajar. Las mujeres están para estar dentro de la casa. Todas estas formas de violencia se suman, ¿no? No estamos hablando de que es una y que se manifiesta una sola. Todas pueden verse superpuestas, producirse interseccionalidad, como decía Roxana, y que eso se sume a otras formas de violencia existentes en la sociedad. No es lo mismo ser mujer blanca y heterosexual que ser mujer migrante, lesbiana, por ejemplo, en una sociedad como la que nosotros vivimos. Por ejemplo, a las mujeres, una forma de violencia sexual y simbólica que se me acaba de ocurrir en este instante, por ejemplo, es obligar a mujeres a tener relaciones sexuales para normalizar su identidad sexual. Y eso existe, pasa. A esta le falta un novio y ahí se va a volver normal. Esas son situaciones de violencia, que nosotros la tenemos como legitimadas, pero que en realidad están atentando contra la identidad de una persona. ¿Está? Dejo por ahí, y sigue Rox. Se me fue la pausa, acá. Les vamos a pedir disculpas que tal vez estamos hablando como algo no. rápido en el tiempo. Hola, ¿me escuchan? Ahí, dale. No, que pedimos disculpas, tal vez estamos hablando algo rápido, pero el tiempo, en este caso sí, es tirano porque está delimitado. Claro. Bien. Ahí va. Nosotros, ¿qué consecuencias eso? Ahí va. Exacto. Nosotros vimos con todo esto que Carolina acaba de enumerar,
trae una serie de consecuencias a corto y largo plazo, ¿no? Además son consecuencias las que están viendo ahí en pantalla que van instalándose en la forma de proceder, de entender el mundo, de comportarse, ¿no? Van a ver que por lo menos las primeras consecuencias incluso están enrabadas unas con otras, porque cuando hablamos de miedos que provocan inseguridad, ¿no? Esos miedos instalados en el sistema generan un estado de inseguridad tal que va a llevar al punto 2, que Carolina ya ahondó en el punto 2, ¿no? Que va a provocar ese estado de pérdida de autoestima. La pérdida de autoestima es brutal porque de alguna manera desarticula a la mujer de cualquiera de sus herramientas para poder enfrentar una situación X. La mujer no se siente ni capacitada, ni valorada, ni con las herramientas como para poder ser o hacer determinada cosa. Esta pérdida de autoestima, sustentada por ese miedo, va a llevar entonces a un sentimiento de dependencia. La mujer queda en un estado encerrada en ese estado de dependencia en donde el único que puede decidir, hacer, resolver, es el varón. No digo marido, puede ser el varón, la pareja, el compañero, el novio, el varón. Exacto. Que está en sus hombros, en sus manos, resolver porque ella ha quedado delimitada en ese estado de dependencia, no puede. Obviamente, su vida entonces queda como inscrita en una inestabilidad continua, es un continuum inestable, en donde no hay capacidades asumidas desde ese lugar, desde ese miedo. Acá aparecen los roles, ¿no? Los roles fuertes, instalados, qué es lo único que puedo hacer dentro de este marco de inestabilidad en el que vivo. Esto lo digo porque las personas fuera de esa realidad solemos mirar generalmente con ojos críticos, ¿no? Bueno, a mí con una vez que me grite ya está, ya alcanza, ¿no? Y nos olvidamos que estas mujeres, el cuento de la tortuga en el agua que se va entibiando es perfecto para eso, ¿verdad? Esa tortuga que si yo la pongo en el agua fría, la tortuga se queda tranquila, no va a protestar, no va a cuestionar que yo la haya instalado ahí, pero en la medida que yo vaya subiendo la presión del agua, la temperatura del agua, la realidad y el contexto de esa tortuga va a cambiar, pero la tortuga no se va a dar cuenta que esa realidad cambió. La rana es. La rana, no sé por qué dije tortuga. Pero bueno, vale, el concepto. Yo estaba pensando cuál era. Es la de la rana. La rana. Sí, porque la rana salta, claro, tenés razón. Yo me imagino, si total. Bueno, esto va a poner a la mujer, a pesar de eso, en un estado continuo de alerta y tensión. ¿Por qué? Porque hay una única realidad que va a quedar instalada en su vida, que es, hay un riesgo de vida latente. No importa cuándo, no importa cómo, pero hay un riesgo de vida latente para ella o para sus hijos o hijas. ¿No? Siempre hay entonces fíjense cómo en definitiva el 6 termina enrabado con el primero, ¿no? Donde ese riesgo va a hacer presión en ese miedo. ¿Podemos seguir en la placa, sí, Carol? Sigo, ¿cómo no? Incluso puede pasar que esta realidad, mientras va pasando la placa, sea tan, eso que hablaba Roxana, es tan presente que no nos damos cuenta que existe. No es que, como dijiste vos, no es, el pobre está ahí porque nadie está ahí porque quiere, ninguna mujer, ninguna persona quiere ser víctima de violencia, nadie quiere ser agredido, ninguna gurisa quiere estar en su casa y que la maltraten o que la abusen sexualmente, lo que sea. Las personas no saben o no tienen las herramientas para salir y no conocen diferentes formas o no les han dado herramientas para poder salir. ¿Ya? Acá aparece el ciclo que va a explicar Carolina, porque es fantástico. Ahí va. Es importante este ciclo. ¿Por qué? Porque se me levanta el mechón ahí. El ciclo de violencia es algo que se establece, que puede tener más o menos duración. Es cíclico porque se repite sistemáticamente. ¿Cómo sé yo que existe este ciclo de violencia? Porque tengo que atender
a esos determinados momentos, reconocerlos y saber que estoy en una relación violenta. ¿Está? Como cualquier ciclo se puede empezar por cualquier lado, yo lo voy a empezar por donde dice aparente calma, arriba a la izquierda. ¿Está? Aparente calma, quise buscar un dibujito que fuera un poco más diverso, y son todos hombre-mujer y me costó, pero bueno. Aparente calma, que sí, relación normal, en apariencia, se empiezan a generar situaciones que producen lo que se llama la acumulación de tensión. O lo que yo les daba, los ejemplos que les daba hoy. Algo se rompe, o alguien él quiere ir a algún lado, el varón quiere ir a algún lado y no puede, o el gurí llora, o hay que llevar a la abuela a la mutualista. Situaciones que nos generan cambios en nuestros planes. Quiero ir, él quiere ir a jugar el partido de fútbol y no puede porque tiene un cumpleaños. No sé, 1.000.000 de ejemplos, ¿no? Desde simples como hacer una raya con una lapicera en un lugar equivocado, hasta, no sé, el ejemplo que se les ocurre. Eso va generando una acumulación de tensión. Esa tensión se acumula durante un tiempo, en algunas personas son 2 días, en otras personas pueden ser 3 meses, ¿tá? Y generan en una instancia una explosión violenta, una agresión sobre la persona. No es, me enojé un día porque pasó algo y me calenté, no. Situaciones de enojo y ofensa y ofuscarse, eso tenemos todos y buscamos la forma de salir, mejor, peor, ¿tá? Acá estamos hablando de que esto se repite, por eso es un ciclo, o círculo, puede decir también por ahí, se repite. Se produce la agresión, golpe, violación, yo qué sé, echarla de la casa a la mujer, bien de violencia patrimonial, dejarla encerrada, como el señor que el otro día se encerró en el apartamento con la esposa adentro y tuvieron que sacarlo los de la policía, ¿no? Situaciones como de captura, de secuestro. Y después de esa explosión que produce una agresión fuerte, y generalmente física, se produce el arrepentimiento. Y ahí se vuelve a esa situación como de idilio, arrepentimiento, reconciliación. ¿Por qué? Porque él jura y perjura que va a cambiar, que lo va a modificar. Y no quiere decir que no lo pueda hacer. Lo puede hacer. Todos podemos cambiar, mejorar y modificar nuestras actitudes. A ver, no es que los varones sean violentos y malos. Eso es una construcción errónea. Los varones no son más violentos. No hay un perfil biológico que lleve a eso. ¿Tá? Lo que sí hay es una construcción social donde la frustración no se sabe manejar. ¿Sí? Los gurises aprenden a pelearse. Las mujeres aprendemos a aguantarnos. ¡Ay! Te levantó la pollera. Bueno, bancatela. Le gustás al varoncito. El varoncito aprende a levantar, ¿no? Ese tipo de construcción, que ahora vamos a hablar un poco más de los roles, es lo que genera estas respuestas. Arrepentimiento, reconciliación y otra vez la aparente calma. Y entonces se repite el ciclo. Cuando eso se repite, cuando yo logro identificar esa situación, es cuando la puedo cambiar. A veces con ayuda externa, a veces simplemente modificando situaciones de la vida cotidiana, a veces nomás pensando. ¿Sí? Es esa la situación. Cuando esto se repite mucho, la explosión violenta puede llevar a femicidio. ¿Tá? Porque empieza a subir la violencia acumulada. El otro día leí un artículo de un gurí en Argentina, gurí, común y silvestre, 20 y pico de años, divino, estudiante de Derecho, vivía barrio cheto, todo precioso, gurí divino, pero con la novia era re violento. Y se fue de mano y la tiró por el balcón a la chiquilina. Fue a la policía a denunciar que se había caído y en realidad la había ahorcado antes de tirarla por el balcón. ¿Por qué? Porque se fue de mambo. Se fue de mambo 20 veces y desemboca en el femicidio. Ese es el problema. Que esto desemboca en un mal mucho mayor. Estar sometidas a violencia hace que nos acostumbremos, estar sometiendo y generando violencia hace que eso llegue a un extremo, que es la pérdida de la vida, ¿no? Aunque de la otra la pérdida es como la pérdida de la vida en gotas. Como digo yo, es como ir perdiendo de a poquito, ¿sí?
Y por ahí ese ciclo se va repitiendo, generando esas situaciones que decía Roxana, la pérdida de la autoestima, la desvalorización, dejar de hacer las cosas que quiero, y eso va a desembocar, en la mayoría de las veces, ¿sí?, en unas situaciones de violencia intrafamiliar. Rox. Claro, la violencia intrafamiliar, porque lo que nosotros necesitamos entender es que no podemos Más cerca. pensar que no podemos pensar Ahí. No podemos pensar o tratar de desaparecer el concepto de violencia de género en la violencia intrafamiliar. Son conceptos distintos y suceden en marcos, en situaciones distintas. Quiero decir, dentro de la violencia intrafamiliar suceden violencias de género, por supuesto, pero muchas violencias de género no suceden en el marco de la violencia intrafamiliar, ¿no? Es decir, no, para que quede claro y separar, porque ha habido intenciones por ahí de instalar el concepto solo de violencia intrafamiliar como único concepto para referir a todo tipo de violencia y no usar más el de violencia de género, y eso sería un error gravísimo, ¿no? Estaríamos invisibilizando, estaríamos silenciando todo un montón de violencias que no ocurren dentro del marco de la violencia intrafamiliar. Que, bueno, obviamente cuando hablamos de esta violencia intrafamiliar, cualquier tipo de abuso de poder, ¿no? Para empezar, es un tipo de abuso de poder de un miembro de la familia sobre otro, generalmente ese otro es la mujer, y muchas veces son los niños, no solamente la mujer, ¿no? También el niño, la niña, el hijo, la hija, también es víctima de esa violencia. Las víctimas de estos maltratos, lo que sucede, están viendo la imagen aquí en pantalla, justamente lo que suele suceder con estas situaciones intrafamiliares es que se vuelven reproductoras, ¿no? Es decir, lo que el padre le hace a la madre le hace al niño, el niño reproduce, en ese caso, en su juguete, pero luego reproduce en la escuela, reproduce en el liceo o en cualquier otro ámbito. ¿Por qué? Porque esas situaciones de violencia se han ido naturalizando. Una cosa que me parece importante subrayar acá, que Carolina más o menos ya lo había marcado, pero me importa subrayar. Cuando hablamos justamente de la violencia es una estrategia de relación aprendida. Carolina lo dijo, es una estrategia de relación aprendida, no es innata. Y por no ser, como es aprendida y no innata, se puede desaprender. Se puede totalmente corregir y se puede desaprender. Los maltratadores generalmente son selectivos en el ejercicio de su poder y de su agresión. Entonces eso viene a demostrar justamente que son capaces de controlarse en determinadas instancias y en otras no, en base a esa selección que hacen. Porque está muy vinculado todo eso a la capacidad de frustración. Exactamente. Y a la construcción de la frustración. Esta situación que vemos en la imagen, lo que lleva a la naturalización de la violencia. El niño aprende lo que vive. Y cuando, en la medida que aprende lo que vive, entiende que eso que vive es lo natural, es lo que es obvio. Yo tenía un alumno hace unos años que cuando trabajábamos situaciones de violencia, me decía, pero Roxana, la violencia a veces es necesaria. Ese concepto de la violencia como algo necesario ha sido aprendido dentro del marco del hogar, ¿no? Se fue naturalizando. Ahora, naturalizar la violencia o disminuir su importancia, porque es prácticamente cuando yo la naturalizo, de alguna manera me corro y no le doy la misma importancia, son factores que generan una cultura de impunidad. Porque voy habilitando, voy dejando pasar, ¿no? Y entonces voy a generar una cultura de impunidad, no solamente en lo social, sino también en lo legal. En cualquiera de esos dos ámbitos. Esto incluye los tipos de violencia simbólica, como ya Carolina señaló, porque la práctica no reconocida como violencia, justamente, son las que perpetúan estas discriminaciones hacia las mujeres. No sé, esto sí queda claro porque uno de los factores más
instalado, sobre todo en nuestros estudiantes, es justo esto, la reproducción. Han naturalizado hasta tal punto el grito, el insulto, la denigración del otro, es decir, yo le digo al otro que es tonto, que es bruto, que es burro, y entonces lo denigro para callarlo, para quitarle valor. De esa manera es que luego aparecen en nuestros salones de clase este tipo de conductas, ¿no? Hacia nuestros compañeros y compañeras. Brutalmente las inscripciones en las paredes, cómo se llaman a nuestras estudiantes, ¿no? Claro, porque hay toda una construcción de lo que es la masculinidad como tal, ¿no? Es como que los varones, para construir la masculinidad dominante, no estoy diciendo que haya varones que no se construyan de otra manera, y las mujeres construir nuestra femineidad, ¿así? Femineidad. ¿Cómo me cuesta esa palabra? Es como que tenemos que repetir ciertos patrones. Entonces los varones se tienen que diferenciar de todo, de las mujeres, de los niños, de los homosexuales, de los que pierden, ¿no? Y ser benefactores, y traer el dinero a la casa, y trabajar, y tener éxito, y ser lindos, y eso es agotador. Es agotador y es frustrante. Entonces, la violencia se genera un poco por lo que hablábamos hoy del ciclo ese de violencia, de la acumulación de la frustración. Si nosotros nos paramos 10 minutos, ni 10, 2, a pensar en los insultos referidos, por ejemplo, en una cancha de fútbol, a alguien que patea un gol afuera del arco, siempre están referidos a eso, a la salida de la masculinidad y al acercamiento a ser mujer, o a ser un niño, o a ser homosexual, o algo de eso. Entonces, esos patrones, seguir con la siguiente, esos patrones se repiten de forma inconsciente y van matrizando nuestra cultura. Bien, y acá vemos, claro, esto de lo que hablábamos, ¿no? Esta naturalización, entonces, de la violencia, que va a generar, ahí nosotros... Ponete más cerca, no sé. Nosotros hablábamos algunos de los puntos que nos parecía importante pensar con ustedes hoy, ¿no? La naturalización de la violencia puede generar, ojo, ¿no? Estos son apenas 3 puntos de la multiplicidad de situaciones que pueden suceder en el proceso de naturalización de la violencia. En principio, imposibilidad de pensar en otra forma de organización familiar que no sea dentro de este proceso de comunicación a través del insulto y la violencia, ¿no? Esto que yo les contaba, que me decía mi estudiante, Roxana, la violencia a veces es necesaria, está tan instalado en mi formato, en mi disco duro, de que es la manera en que yo tengo que comunicar al otro, o dejar, o hacer presente mi palabra y mi voluntad, que me comunico a través de la violencia verbal, y luego, bueno, acrecentándonos hacia la física. La reproducción familiar y social, bien, es decir, estos tipos de violencias que se reproducen, se instalan, quedan formateadas, van a trascender todos los ámbitos, no van a quedar insertadas solo en un ámbito. Y eso es importante porque ahí es donde empezamos a ver algunos registros, empezamos a reconocer algunas situaciones que nos permitirán por lo menos levantar una alerta, al menos a los que somos docentes en situación de aula. Y la autopercepción. La autopercepción es fundamental, porque yo no me percibo por fuera y no me puedo percibir por fuera de esa realidad, de ese comportamiento. Sí. Claro, no, eso de la autopercepción. Si nosotros pensamos que estas situaciones de violencia, a ver, cuando nosotros hablamos de violencia de género, hablamos hacia la mujer, ¿no? Específicamente situaciones que se generan de violencia hacia la mujer. Por esas situaciones de violencia hacia la mujer también se pueden dar hacia los hijos, género y generaciones. El mismo tipo de violencia, en general, en una casa, en una familia, en un lugar donde hay un varón violento, los violentados son todos. La mujer que esté, si está, y los hijos. Entonces, generalmente,
los chiquilines que viven en esta situación son chiquilines que tienen una baja autoestima y una mala autopercepción de sí mismos. Son chiquilines que te dicen, no, yo no voy a poder, porque yo no puedo hacer esto. Gurises adolescentes, no estoy hablando solo de gurisas, ¿no? Estoy hablando de varones. No, pero yo para esto no, profesor, yo no puedo hacer esto, porque yo soy tarado. ¿Está? Ya lo escuchamos 1.000.000 de veces. Bueno, o amigos capaz que no sabemos si todos los asistentes de hoy son docentes. Gurises de alrededor, ya sabemos, es uno de los índices más claros de las situaciones violentas. La baja autoestima, el acercamiento, el no quererse, el no valorarse. ¿Por qué? Porque viven en una situación de agresión constante. Sigo. Sí. Así va avanzando. Sí, me importaba esto. Sí. Espera que voy a hacer una aclaración. Me dice Marta que aclare que seguimos sin corte porque Zoom se portó precioso y nos hizo reunión ilimitada. Así que no se va a cortar, así que vamos a seguir. Esto... Hasta que nosotras pidamos esos minutos de ahí reflexión. Va, que creo que es este tema y después va a venir una parte donde vamos a cortar un poquito. Sí, cuando hablamos de roles, estamos hablando de ese tipo de comportamientos que hemos internalizados y que llevamos a cabo en la sociedad, ¿no? Así como nos vemos, nos comportamos hacia otros. ¿Cuál es el rol que yo entiendo como mujer y no soy madre, pero si fuera, como mujer y madre, como mujer trabajadora y madre? ¿Cuál es el rol que yo debo cumplir? ¿Cuáles son los parámetros que yo debo representar, como si esto fuera una escena, un teatro, para la vida y para la sociedad? En este sentido, el rol de la mujer está profundamente inscripto porque deberemos entender, la ONU, además, ONU Mujeres, de alguna manera ha trabajado y ha investigado estos aspectos y establece que las mujeres son las más afectadas por la sobrecarga de trabajo. ¿Por qué? Porque deben cumplir varios roles, dentro de la casa, fuera de la casa. Si esto lo sumamos, ahora sí, a esta circunstancia, ¿no? del encierro en el que estamos viviendo, las mujeres además tienen que reproducir esos roles de trabajo, cuidados del hogar, dentro en la instancia del encierro, donde además entendemos que las situaciones de violencia de género pueden estar en una latencia mayor. Quiero decir, aquello que Carolina había dicho del ciclo de violencia pueden llevarse a cabo de una manera mucho más rápida. ¿Por qué? Porque los estados de tensión son mayores. Me gustaría hacer una acotación nada más antes de darle la palabra a Carolina, que la dejé con la boca abierta. Dale. Es que cuando hablamos de roles también tenemos que pensar, es cierto que no sé si todos acá, si hay profesoras o profesores, bueno, pero si no lo son, podrán ser madres, padres, o tienen adolescentes. Sobrinos, primos, amigos. Nuestros estudiantes viven profundamente la victimización o el agravamiento de esta situación de roles. Ya lo hacen en una instancia común. Quiero decir, comúnmente cuando llegan a nuestra clase, nuestras estudiantes mujeres son las que más tiempo de trabajo pierden, las que muchas veces tienen que faltar más. ¿Por qué? Porque deben acoplar a la tarea de ser estudiante el rol que deben cumplir en sus casas sobre los cuidados de hermanos menores, de abuelos, de quien fuera. En este sentido, la situación de encierro agrava la situación. Muchas de nuestras estudiantes han quedado presas de este juego, porque además padres, madres, en estos, por lo menos en esos sectores, han tenido que salir a trabajar, no han tenido otro remedio, y ellas quedan presas a la situación del hogar sin ningún tipo de vínculo, de amigos, de encuentros, en donde tienen que cumplir el rol del cuidado,
un rol al que se le ha instalado y que además nuestras adolescentes creen que es como el único para el que están ahí, ¿no? La importancia que ellas sienten por de verdad cumplir y llevar a cabo ese rol a rajatabla, que las tareas de adolescente o el vivir ser adolescente quedan en un tercer, cuarto lugar, ¿no? Me parecía importante subrayar eso. Igual está vinculado a parte de las preguntas, así que... Claro, cerrar esto, en Uruguay las mujeres dedican 2 veces más de tiempo a la semana del trabajo de cuidados según UNICEF, ¿no? 2 veces más de tiempo. Incluso yo pensaba cuando armábamos la actividad y poníamos acá, ¿no? ¿Qué son roles de género? Los roles de género son las conductas esperadas para cada uno de los géneros, ¿no? El género masculino y el género femenino, ¿qué se espera de cada rol? Esta situación de pandemia ha remarcado determinados roles que se cumplen, en general, por parte de las mujeres. Porque si pensamos, por ejemplo, la matrícula educativa estudian más las gurisas, en la población docente somos más mujeres, en la salud somos más mujeres, las empleadas domésticas son generalmente jefas de hogar, y son mujeres que están en seguro de paro. Entonces, ha recaído muchísimo la pandemia, el cargo ese que hablaba Roxana, la carga sobre la mujer, de cumplir una serie de cosas. Piensen en sus casas. Nosotras yo que me siento una privilegiada, porque estoy en mi casa, tengo la computadora, tengo internet, tengo comida, por suerte mi marido va a trabajar y no está todo el día, soy una privilegiada. Y tengo mi sueldo porque sigo trabajando en secundaria a distancia, pero no todas las mujeres, yo que en eso, y hago todo lo de mi casa, que siempre lo hago y que siempre lo hacemos y se comparte la tarea, pero estás acá. Entonces es como que la obligación y esa situación de, pensemos en una mujer que ha dejado de percibir su sueldo, que está en seguro de paro o que no le pagan, que no tiene cómo mantenerse, y que arriba tiene esa sobrecarga de todas las tareas dentro del hogar. O pensemos en las gurisas, que como decía Roxana, se tienen que hacer cargo de sus hermanos más chicos, abuelos, primos, tíos, familiares X, y tienen que hacer las tareas a distancia que nosotras le mandamos. Y conectarse a internet, y cumplirte con el resumen, y en la hora de historia conectarse con no sé qué, y en la hora de biología hacerlo de biología, y que a veces tienen que ir hasta la escuela pública del barrio para tener internet, o que viene el hermano con el celular y se los presta. Esas variables, que son miles, y que todos los vivimos en alguno de nuestros liceos, se acrecentan esas desigualdades entre varones y mujeres a partir de esta situación de encierro. Sí, ¿no? una cosa Dale. que es interesante, que me parece que es importante puntualizar, es que recordemos que nuestros estudiantes viven esta situación siempre, aun cuando están en la vida cotidiana. Por eso es fundamental el trabajo atento en el aula sobre ellas, tener presente cuál es la carga que tienen, cuál es la situación por la cual no traen los deberes. Y hoy en día, mucho más, ¿no? Estar trabajando en situación de encierro, y en algunos casos ni siquiera con habilitación de la tecnología, hace que hayan quedado mucho más solas y mucho más a expensas de que se produzca esa situación de violencia intrafamiliar de la que hablábamos hoy. Ahora empezamos a ver algunas imágenes con las que vamos a ir a hacer más... Esa situación de desigualdad, por ejemplo, se ve en el 0800-4141, en la llamada por violencia. En realidad hay un aumento de llamadas para consultar, un 80% más de llamadas para consultar. ¿Esto será una situación de violencia? ¿O dónde puedo ir en caso de que se genere? ¿No? Ha aumentado en 80%, pero bajaron las denuncias. O sea, las denuncias de violencia bajaron, subieron las llamadas por consulta. Entonces, si yo estábamos en la misma actividad, nos preguntábamos,
¿será una situación de encierro y de que las mujeres y las gurisas quedan de rehenes en esa situación sin poder salir? Porque estás en tu casa, porque el celular te lo controlan, porque te miran lo que pones en el teléfono, porque no podés ir a abrir la puerta y salir, porque no podés ir al almacén, porque imagínense una persona que quiere controlar a otra desde una situación violenta. No, yo hago los mandados, yo voy al súper, yo compro la comida, yo salgo, vos quedate acá. Entonces se genera esa situación, que estaba bueno porque la que dio la charla era argentina y decía, Eso. salir a la calle a romper la cuarentena para pedir ayuda está habilitado. Está habilitado. Si hay que salir a la calle, hay que salir a la calle. O sea, nada, abro la puerta y me voy. Sí. No todo el mundo puede. Yo no estoy diciendo, ¿no? Recordar que cualquiera puede hacer una denuncia por violencia, que si escuchamos gritos o somos testigos, todos y todas estamos habilitados para hacer una denuncia por violencia de género o intrafamiliar. Ya no podemos quedarnos en este concepto que ya habíamos empezado, ¿no? Con lo de lo privado. No es privado. Nos abarca y nos involucra a todos. Exacto. Y todas. Paso a otra imagen, bueno, acá, ¿no? Sí, la mujer igual, dividida en dos, eso. que trabaja, tiene hijos, presión, ¿no? Todas las que trabajamos, otra situación, y lo vivimos, si trabajás, si sos más o menos, no sos buena en el trabajo, pero si sos mala madre, y si sos buena madre, sos mala en el trabajo, y es como que estás todo el tiempo partido en 3 pedazos, y si sos buenísima en tu trabajo y no tenés hijos, qué horrible, qué horrible. No estás aportando a la patria. Bueno, y acá vemos en esta imagen justamente la intención del dibujo, ¿no? Es observar, es mostrar cómo para la mujer, porque no es un varón, es una mujer, para la mujer, todos esos aspectos están integrados en su mundo, ¿no? Exacto. La oficina, porque ustedes pueden ver los elementos que son propios de la oficina, está integrado en el mundo, donde se lava la ropa, donde se plancha, donde se cocina y donde además se cuida al niño. El botija. Está bien, sí, niño, niña, niñe. Está bien, puede ser una situación de cualquiera de las mujeres de hoy, no solamente de mujeres que son madres solteras o madres solas o madres que no tienen al padre acompañando. También es la situación de muchas mujeres que aún teniendo parejas deben atender todos esos otros aspectos, ¿no? Lo que intensifica el estrés, intensifica la angustia, intensifica la sensación de inestabilidad, porque ¿cómo hago para responder a mi niña que me está reclamando estar presente para hacer la comida sin que se me vuelque y pueda hacer un desastre, y para además responder en el trabajo? Todas esas son exigencias que están sobre mis hombros, no sobre los hombros de otro, sobre los míos. Y si tengo estrategia, si tengo un compañero, puedo además parar el círculo y decir, bueno, esto no es así, podría ser un mecanismo, ¿no? Pero a veces ni siquiera tengo esa estrategia, porque estoy sola. Porque vamos a lo mismo que yo decía hoy. No es que esto sea para todas las mujeres por igual, no es que no existan varones o mujeres que viven con otras mujeres, o varones que viven con otros varones, que no vivan una realidad distinta. No es una generalización, ¿no? Por ejemplo, a mí no me pasa, yo no lo vivo de esa manera, pero yo soy yo, no puedo vivir el mundo de acuerdo a mi realidad. ¿Sí? Yo vuelvo a repetir, soy una privilegiada que tengo una cantidad de situaciones en mi vida que en este momento me permiten estar tranquila. Quiero salir, pero no siento, pero no puedo extrapolar mi experiencia. Entonces, excepciones está lleno de varones que se sobrecargan con las tareas como las mujeres, y el 50 y 50 en la casa, está lleno de varones que viven solos y de mujeres que viven solas, está lleno. Pero estamos hablando de estas situaciones particulares para poder identificarlas. ¿Qué puedo hacer yo? Si mi vecina, yo la veo que, yo qué sé, el chiquilín llora todo el día y ella tiene que trabajar 8 horas porque trabaja en una empresa que le hacen teletrabajo. Bueno, le golpeo a la vecina y le digo, vecina, te hago los mandados.
Me quedo con el chiquilín un rato. Me quedo con el gurí un rato. No le hago el trabajo. Capaz que yo le hago más el trabajo que quedarme con el gurí, pero no importa. Pero, ¿no? O una gurisa no nos manda los deberes. Bueno, no es le pongo un 1. Ahí está, eso. No es, voy al liceo, ahora volvemos a esto y vamos al liceo y tenemos una gurisa que viene y dice, profe, no te entregué nada porque estuve, bueno, damos la oportunidad. Es tratar de entender que hay realidades que pueden salir de la nuestra, que yo sé que hay una cantidad que saben que es así, y que tenemos que ayudar de repente a la persona que está en esa situación a detectar esa situación que está viviendo, que quedó otra vez repetido. Y que además, una aclaración que vale, ONU Mujeres tiene ya instalada una serie de recomendaciones para que eso pase de manera oficial, no es algo que a uno se le ocurre quédate en la imagen, Caro. Voy para atrás. Sino que ya hay una serie de recomendaciones, por ejemplo, tanto a nivel público como privado, ¿no? Tanto si la persona trabaja a nivel público como privado, ONU Mujeres ha instalado una serie de recomendaciones como, por ejemplo, brindar mensajes claros que reconozcan la carga de cuidado generada por el contexto actual. O sea que desde el lugar del trabajo, el director, la oficina, debe dar a esas personas, a esas mujeres, mensajes claros con un reconocimiento de esa carga de trabajo para dar cierta margen a un trabajo un poquito más estable y con menos niveles de estrés. Otro más es identificar a las personas que tienen a su cargo cuidado de niñes, de mayores, de dependientes, ¿para qué? Para poder distribuir las tareas de una manera que no recaigan sobre la persona que además tiene bajo sus hombros todos esos cuidados. Otro punto es tener en cuenta las necesidades familiares para asignar turnos de trabajo. Porque muchas mujeres no pueden hacer trabajos nocturnos, no pueden hacer, entonces los turnos de trabajo deberían, y de reuniones, no solamente de trabajo formal, deberían ser asignados de acuerdo a las necesidades de estas mujeres. Y, por supuesto, promover la corresponsabilidad de los varones en tareas no remuneradas. Eso sería como lo ideal. Tal vez cada oficina, cada trabajo debería poder acceder a talleres, a charlas de este tipo. ¿Por qué? Porque es fundamental. Esto no se rompe poniendo toda la carga del cambio en la mujer. El varón tiene que asumir también la corresponsabilidad en este proceso. Carolina, ¿sí vas a decir algo? No, seguí. Bueno, eso, no, porque si no rompemos, si la carga del cambio es también sobre la mujer, no rompemos este ciclo. El varón, entonces, pero ¿cómo hacemos para que el varón asuma este proceso de deconstrucción de las masculinidades? ¿Cómo hacemos para que asuman estas corresponsabilidades? Bueno, nosotras como docentes tenemos mucho trabajo en el ámbito educativo. Y vaya si lo podemos hacer. Uno de los talleres que dimos con Carolina y Antonella también, en el CHUI, una maestra nos decía que había generado en sus estudiantes un día de picnic, y entonces se habían dado dos instancias. Primero, que los varones querían traer la bebida y las niñas la comida, ¿no? Como ese formato binario en donde la niña es la que cocina, entonces trae la comida. Y luego, cuando terminó, las niñas fueron enseguida a agarrar la escoba para barrer y los varones a agarrar los muebles para correr. Claro, está bien, cada uno estaba haciendo como algo para ordenar el espacio, pero ven cómo la estructura patriarcal, la estructura androcéntrica se está insertando en esas situaciones de manera silenciosa. El varón es el fuerte, la niña es la que barre. Entonces, es de esa manera que empezamos a desestructurar para poder cambiar estos comportamientos, ¿verdad? Sí. No, eso, que en realidad es una respuesta a una estructura que está establecida, que hay una filósofa feminista de los años 70, no me acuerdo el nombre ahora, no me puedo acordar, que ella ya en los años 70 decía: hemos comenzado a educar a nuestras hijas como varones, o sea,
las mujeres en el trabajo, las mujeres independientes, las mujeres dueñas de su cuerpo. Es hora que empecemos a educar a nuestros hijos como a nuestras hijas, que los varones también aprendan a barrer y a compartir las tareas y a todo lo demás, porque la tarea es educativa. Lo mismo que dijo Rox de la violencia, se aprende y se desaprende, se desestructura y se vuelve a aprender. Como todo conocimiento, como todo aprendizaje. Para eso hay un montón de materiales. Sigo. Sí, seguí. Hay un montón de materiales a los que podemos recurrir. Nosotros tenemos un blog Sí. donde además tenemos mucho material para docentes, para quienes para pedagogos, para recurrir a formas de trabajos alternativos con estos estudiantes. La reflexión junta viene de la mano de un video, ¿verdad? Es ahí donde viene de la mano de un video que ahora les van a mandar a WhatsApp el video, o capaz que ya se los mandaron. Sí, Marta iba a mandar el video. Marta va a mandar el video. No sé si ya lo hizo. Bueno, la reflexión es, la actividad es la siguiente. Esperen que pase la reflexionemos juntos. Esta es la actividad. Yo les voy a decir ahora lo que vamos a hacer. Ustedes después, es bien simple, no tienen que anotar nada. No, muy simple. Van a apagar la cámara y van a apagar el audio 10 minutos, 5 minutos, 10 como máximo. ¿Tá? Van a reflexionar y pensar en qué formas de violencia pueden ver, qué se ve, es una publicidad, qué se ve en la publicidad, qué identifican, qué no identifican, qué puede ser modificado, por qué puede estar hecha así, no sé. En base a lo que charlamos, Rox. Los roles que se ven. Los roles. ¿Cómo se instalan? ¿Cómo se naturalizan esos roles en la publicidad? ¿Por qué eso que vemos en la publicidad puede ser funcional a la naturalización y reproducción social? Eso, así, 3, 4 conceptos, no es un libro, no es un escrito. Y ahí prenden la cámara, 5 o 10 minutos. Prenden la cámara, cuando estén todos, y todas, 10 minutos, ahí vamos a ir reflexionando, o sea, van a ir hablando las y los que quieran, no vamos a obligar a nadie, y vamos a generar un intercambio para reflexionar sobre esto que estuvimos hablando. ¿Sí? ¿Quedó claro? Yo no veo la pantalla entera. Bueno, voy a salir de acá. En nuestro blog, donde van a encontrar muchos artículos, pero también actividades que hemos realizado con nuestros estudiantes y nuestras estudiantas a lo largo de todos estos años en los que venimos trabajando. No sé si en este blog está, ahora Carolina me lo confirmará, pero ahí hay una actividad que nosotros hemos realizado por internet. Es un juego que tiene que ver justamente con los roles, en donde los estudiantes deben hacer para que el juego funcione y para que avancen los estudiantes deben generar actividades equilibradas, equitativas. En la casa se encuentran un varón y una mujer, sí, pareja binaria, pareja heteronormativa, es bastante que el juego lo que propone es justamente un cumplimiento equitativo y corresponsable de los roles, pero para poder avanzar en el juego, los estudiantes deben generarle a los personajes del juego la misma equitativa función. Si uno tiene más función que el otro, no pueden avanzar en el juego. Y los gurises, cuando los hacen, es interesante ver sus reacciones, porque, bueno, en muchas oportunidades nos ha pasado que protestan porque a ellos les encantan los juegos de esta naturaleza y no pueden avanzar. Entonces, cuando uno se acerca y les dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y porque, profesora, ¿cómo no puedo avanzar? ¿Cómo voy a cuidar el bebé? ¿Cómo va a cuidar el bebé si es varón? La que tiene que cuidar el bebé, cocinar y limpiar es la mujer. Entonces siempre queda desequilibrado el juego. La mujer tiene mucho más función en la casa que el varón y entonces no logran avanzar. Ahí se produce todo el trabajo de reflexión. Digo por esto de generar espacios para deconstruir, para repensar.
¿no? Y no solo son los varones que generan ese comportamiento o esas actividades desequilibradas, muchas gurisas también, porque entienden que son las que deben cumplir con esos roles. Bueno, ¿han visto el video? Eso, como ven, el video es de los años 60. Nosotros tenemos, es una publicidad real. Se pueden poner si quieren activarse la cámara para vernos, y cuando quieran hablar, actívenla. Yo igual estoy conectada por línea, así que... Les propongo que cuando quieran hablar, pongan esta manito, así vamos dando las... no sé si Marta me dio a mí acceso para dar... no, la tiene ella. En la medida que pongan la manito... En la medida que quieran, ya pueden ir Pero pueden ir aportando. Para no cruzarnos, vamos a ir dando el audio a las personas que pidan la palabra. Sí, Roxana, yo no. Solamente aclarar nuevamente eso, ¿no? Es una publicidad real, no es no es un invento para ahora, es una publicidad real de los años 60. Teníamos otra, pero era más larga, por eso usamos esa. Un poco más violenta. Sí, no sé si más, pero bueno, tenía un proceso mucho más largo. Así que bueno, lo que nos interesa es, teniendo en cuenta que es una publicidad real, que es publicidad, por lo tanto sale en los medios masivos, ¿qué es lo que podemos observar? Sí, ya estuvieron haciendo todo esto. algunos aportes en el chat, pero ¿quién se anima y arranca? Levanten alumnos la mano. Si levantan la mano, yo les autorizo, les doy audio. María puso así, dedito. María Tejera está pidiendo. ¿Para que no la encuentro? Y son 1 millón de pantallas. Muy bien, María. Sí, no encuentro a María, perdón, no encuentro. Tiene así en la cámara. No la encuentro. Marta, ¿vos la encontrás? ¿Podés habilitarla? A ver, capaz que... porque hay más... No la veo. Acá, María Tejera. Ahora se le fue la manito, pero estaba ahí. Yo la tengo. Buenas tardes. Ahí está. Bien. ¿Se escucha? Bien, bueno, de todo lo que estuvieron hablando, muy bueno, y cómo está tan naturalizado, ¿tá? Cómo las mujeres lo naturalizan tanto, y sobre todo lo vemos, pero no lo percibimos como violencia, porque la víctima muchas veces suele decir que, bueno, que si él le pega es porque ella o sea, el hombre hace ese maltrato psicológico, y ella dice que si le pega es porque se lo merece, o sea, algo hizo para que él le pegara, las hace sentirse culpable. Y lo feo de esto, bueno, la publicidad que ustedes recién mencionaron ahí, que es de los años 60, y pensar, estamos en pleno 2020, y seguir escuchando a personas que dicen, bueno, pero si le pega es porque algo hizo, o ella le gusta que él le pegue, por eso sigue con él. Entonces, y rescatándolo de la publicidad, justamente, ella lo sirve, porque seguimos todavía en eso de que la mujer mismo tiene la culpa a veces de seguir sirviendo a ese hombre, siendo la empleada en vez de cumplir el rol de pareja, que no está conforme y directamente la agrede, ¿no? Bien. Buenísimo. El micro así aporta a alguien más. Bien, Marinela, tenés prendido el micrófono. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, dale. No, igual, cosas que, por ejemplo, me llamaba la atención, como decía ella recién, hay cosas que son violencia y que uno lo tiene tan naturalizado como normalidad, que no se da cuenta hasta que, por ejemplo, las escucha a ustedes que te lo dicen, ¿está? Claro. Y cuando las escucha a ustedes y lo pensás, y tenés razón, pero uno está tan naturalizado. Con respecto a la propaganda, sí, yo quiero creer que eso ya no suceda, o tan al extremo de que le tiren el plato del... Digo, capaz que... Ponele. Sí, no sé. Por ejemplo, a mí yo quisiera saber, por ejemplo, a mí me gustaría... ¿Cómo me doy cuenta de un caso de violencia? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿En qué ámbito? Por ejemplo, en el ámbito educativo, en el ámbito de los gurises. ¿Cómo...? No gurises tan chicos, porque hay gente en nocturno que es más mayor que yo.
o que una vez me pasó de una muchacha que sufría violencia en la casa, y la quisimos ayudar, o sea, ella no quería y no quería y no quería, o sea, porque ella lo contó, si no, yo no me hubiese enterado, no me hubiese dado cuenta. Y la quisimos ayudar de mil maneras. Creo que la manera que le dijimos era que si no hacía la denuncia, no hacer, y no, yo qué sé, no sé, En no la pudimos lograr mayoría, que... en la mayoría de los casos, las personas que sufren violencia no se dan cuenta que vive, es como el pez que vive dentro del agua, que no sabe que vive dentro del agua porque no es consciente porque vive dentro del agua. Es como el patriarcado, que nosotros vivimos en él hasta que nos damos cuenta Sí, que es vivimos en costumbre, él. es normal, sí. Y se transforma todo este conjunto de conductas en algo normal y repetido. Entonces, a eso vos le sumás que una persona que sufre violencia tiene baja autoestima, siempre es reticente a que se haga la denuncia, a que se haga. Entonces, ahí, en los centros educativos es muy importante el soporte a los chiquilines. Va a depender de cada centro educativo que tiene. Nosotros trabajamos en un liceo de bachillerato donde no hay nada. Nada, ni nada. Somos los profesores, las adscriptos y la directora y dos más. Entonces, generás redes y lugares a donde esa persona puede ser contenida y a donde pueda ser, están los equipos de cercanía que podés llamar del DIE, o después cada institución tiene que tejer algún tipo de red donde esas situaciones se puedan denunciar, donde esas situaciones se puedan intervenir adentro de la institución, porque vos ese gurisa o ese gurí que te cuenta, tenés que hacerle determinadas modificaciones para que él pueda vivir, ¿no? Porque ¿para qué va a querer aprender si está viviendo una situación de violencia? O sea, ¿cómo te das cuenta? Sí, discúlpame que te interrumpa un cachito. No, dale. Nosotros, digo, en mi caso, o a veces conversando con los adscriptos o con gente, con mis compañeros de trabajo, muchísimas veces, digo, estamos re seguros y convencidos de eso, que los gurises están mucho mejor en el liceo que en su casa, ¿no? ¿Y sí? Digo, y Muchas por ejemplo, veces. me llama, y pienso mucho en esta situación ahora de esto, de la cuarentena, de esos gurises. Claro. No solo por violencia, sino por un montón de carencias de otro, ¿está? Exacto. Digo, Claro. Sí, tal cual. Sí. Acá Sandra también levantó la mano, Sí, a ver. no, una cosa. No sé si había alguien más antes. Antes de darle la palabra a Sandra, me parece importante simplemente eso, decirle a Marianela y al resto, tejer esa urdimbre de red de apoyo a nuestros estudiantes es clave. La palabra, la escucha, el saber que estamos, y tener en cuenta que, bueno, nosotras siempre generar como un vínculo con otros docentes con el que se puede trabajar transversalmente estas actividades. Generalmente, cuando escuchamos o percibimos una situación de violencia y no la podemos enfrentar directamente porque podemos incluso generar que el chiquilín o la estudiante se nos vaya o se intimide, en general nosotros lo que hacemos son intervenciones, ¿no? Intervenciones de tipo, bueno, hoy vamos a dar una charla o trabajar sobre este ámbito, sobre este tema, sin decir por qué, ¿no? Pero generar los espacios en donde se establezcan las prioridades, las importancias y las temáticas, y que les vaya quedando a estos estudiantes. Perdón, era Sandra la que iba a hablar, sí. Sí, Sandra y Mariel, que había levantado antes, que la había visto, pero se había ido, así que después. Dale, Sandra. Hola, como yo hablo mucho, lo que les pido es que me den 3 minutos y me avisen. Dale. Porque yo soy de hablar mucho. Y me cuesta sintetizar. La docencia. Bueno, bien, primero quiero comentarles la importancia de en estos momentos mantener los espacios de plataforma Zoom con los estudiantes. Hoy me pasó que como directora traté de apoyar al equipo docente y abrí un grupo con estudiantes de segundo, se presentaron 14, mañana abro con primero y después hablo con tercero. Por suerte el Liceo 22 tiene una referente de sexualidad con la que vamos a trabajar estas temáticas, incluso hoy estoy yo, pero le voy a transmitir absolutamente todo esto a ella, porque lo vamos a trabajar. Este video que ustedes presentaron está riquísimo.
ustedes vieron cómo en menos de un minuto, minuto y medio, hay mucho para trabajar acá. Primero me parece que hay que ayudar a los chiquilines a poder expresar, una observación, una observación profunda de la imagen, porque son hijos de la imagen. Lo primero es una mujer que cree que generando una mentira puede ella salvarse de, ¿sí? Incluso le da la espalda creyendo salvarse y aparece el plato, ¿verdad? Son imágenes de la publicidad riquísima para abordar. Entonces, primero es que ellos puedan visualizar, expresar y darse cuenta a través del análisis de la imagen. Eso está fundamental, me parece. Vamos a partir de ahí, de lo que empezó siendo una mujer que abre una puerta y cree salvarse con una mentira. Y si siempre está la mentira va a terminar con un plato por la cabeza. ¿Tá? Y va a terminar, incluso la posición, ¿quién está sirviendo a quién? ¿Quién cocinó para quién? ¿Quién hizo algo para otro? También recibió esto. También la ponen a ¿verdad? ella en el lugar de la mentira, ¿no? No lo ponen a él, la ponen a ella en el lugar de engaño. O sea, claro, pero estamos en el siglo XXI. Sumado a esto que está esto diciendo. sigue pasando. Sí, claro, por supuesto. ¿Ah? Bueno, cierro con esto, no quiero darle lugar a otra persona para hablar. No, una acotación nada más es lo que decía Carolina. Sí, y tenés razón, Sandra, sí, estamos en Acercate al micrófono. Estamos en el siglo XXI y sigue pasando, pero la realidad es que muchas mujeres sienten, vos decías, ella con una mentira creyó salvarse, y de alguna manera eso es lo que lleva, o que sienten muchas mujeres, que tal vez la forma de salvarse, tal vez la clave está en esa palabrita, salvarse de lo que uno no debería nunca tener que salvarse. Exactamente. En realidad no debería existir ese riesgo del golpe, de la amenaza, o sea que está implícita en el video, ya está implícito el miedo. Esa mujer tiene miedo a su marido, tiene que cumplir con ese marido, tiene que cumplir con ese rol, y tiene miedo y cree que su engaño va a gestar la posibilidad del triunfo. Claro, es interesante además que se muestra una mujer que tiene miedo, que cumple con su rol, pero que aparece divina, aparece como totalmente dispuesta a cumplir con lo que con su maridito, además, como dice en el entonces es fundamental todo ese relato. Rosana, en realidad ella quiere cumplir con el mandato social. Claro, obvio. Más grave todavía. Sí, obvio. Claro, exactamente. Entonces, ¿cómo con una pequeñez de un video muy cortito podemos llegar a trabajar mucho? Muchísimo, porque yo no quería eso. Algo importante es que cualquier asignatura que dictemos se puede prestar a trabajar cualquier temática. Yo soy profesora de biología, y hablo del estómago y el corazón y los cromosomas sexuales, y sin embargo, después con el tiempo es práctica, pero hay que buscar para que este tipo de cosas, en vez de seguirlas repitiendo y legitimándolas, podemos ir analizando y modificando, así sea, mínimamente en la clase, ¿no? Comentarios, cosas cortitas. Quería hablar Mariel, allá, Rox, habilitale el... Bien. Mariel Jiménez. Pobre, levantó la mano 2 veces. Bien, ya estás. Dale, Mariel. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Primero, 2 cosas. El video está muy bueno, pero bueno, yo soy estudiante de literatura. Hola, Roxana, te extraño. Y además soy educadora sexual. Y es muy difícil entrar a dar clases a una institución. La última práctica que tuve fue en la cárcel con personas privadas de libertad trans, lo cual la violencia en esas personas es tremenda, no solamente social y por el género al cual adhieren y empiezan a como sobrevivir, sino que en la educación, los pocos espacios y las pocas docentes que quieren asumir este rol
de batallar y de decir, bueno, sí, yo estoy en la materia que yo quiero. Un ejemplo, agarrar una canción de reggaetón, algo simple que, por ejemplo, que se puede trabajar en literatura, ¿no? Exacto, eso está buenísimo. Pero tenemos un montón de herramientas y un montón de material como para poder llegar. Y algo que preguntaba la compañera, que no me acuerdo el nombre, ¿cómo darte cuenta que una persona es violentada? Lo ves en los ojos, te das cuenta en la postura, en los gestos, pero bueno, hay que tener como esa empatía y esas ganas también. Por eso me parece sumamente importante que en secundaria haya cada vez más referentes de educación sexual, que nos empiecen a abrir esas puertas y que los docentes asuman esto como una lucha que es de todas y de todos, porque si los hombres no se deconstruyen, que era lo que hoy estábamos hablando, va a ser remar en un océano dulce de leche y va a ser un imposible. O sea, va a tener que ser desde varias partes. Y tenía que decir algo más, pero me olvidé. Así que creo que por ahí... Bueno, muchas gracias. A ustedes. Nos preguntan acá espera que voy a leer alguna pregunta del chat. Acá nos pregunta María José, ¿por qué en la cuarentena se complejizan las situaciones de violencia? ¿Por qué esto que estamos explicando, que ocurre normalmente, se complejiza? ¿Querés arrancar vos? Dale. Acércate al micrófono. Pensé que ibas a arrancar. Bueno, no, está bien. En realidad, la cuarentena, estamos hablando ahora en términos de, en relación a la población de nuestros estudiantes, ¿verdad? Estamos enfocados en ellos y en ellas. En principio, la población de estudiantes que tenemos en el público, especialmente, por ejemplo, nosotros que trabajamos en la zona oeste, es una población de estudiantes profundamente vulnerada ya habitualmente. En este caso, en situación de crisis sanitaria, las precarizaciones en las que están instalados van a complejizar muchísimo esto. ¿Por qué? Porque tenemos estudiantes que probablemente tengan acceso a internet, a una computadora o a un celular con internet y puedan contactarse con un otro, con otra persona, con profesores, con compañeros, y para mantener vínculos que son fundamentales para bajar los niveles de ansiedad. Ustedes saben, hace muy poco se cuestionaba socialmente por qué se les daba cigarrillos a los presos. ¡Qué escándalo! Y es tan elemental y tan básico como que un cigarrillo, en el caso de las personas que están en situaciones de encierro, bajan los niveles de estrés y los niveles de tensión de encierro, lo que ya es mucho decir. Para nuestros estudiantes, varones y mujeres, el encierro implica mucho estrés, un nivel alto de tensión, y a su vez estar expuestos a niveles de la violencia intrafamiliar de la que estuvimos hablando hoy. Claro. Si a eso le agregamos que no pueden contactarse, que no pueden vincularse, esto se ve todavía agravado, ¿no? No tienen cómo vincularse con nosotros. Y si todavía a esto le agregamos que a algunas profesoras o profesores exigen tareas, dame tarea, respondeme, trabajá, el nivel del estrés se va a ver todavía mucho más agravado en una situación que no es equitativa, que no es para nada equitativa. Carolina, perdón. No, que yo en realidad también, haciéndolo un poco más coyuntural, más grande, la situación de muchos de nosotros. Yo trabajo en un público y en un privado, y la realidad es absolutamente distinta en los dos lugares. El sostén económico no es el mismo, la realidad social y familiar tampoco. Por lo tanto, si nosotros trabajamos en lugares que tienen gurises, que tienen realidades socioeconómicas más deprimidas, la presión dentro de la familia, por la falta de sustento, por la falta de alimento, se suma a todo esto que estaba Roxana diciendo, ¿no? Si el padre vive en una situación de violencia, pero el padre está todo el día trabajando y solamente está pasado cuando viene a las 8 hasta las 12 que se duerme, pero cuando el señor está encerrado dentro de la casa con esa situación, toda esa tensión que también se genera en los chiquilines, o que se puede generar en nosotros, también se va a sumar a esa persona que no sabe manejar ese tipo de situaciones frustrantes y que se ha quedado sin trabajo y que
que está educada para hacer el sostén familiar y que no lo está haciendo. Entonces, a mí me parece que hay una cantidad de roles que se alteran en esta situación, y eso también genera mucha frustración. No poder salir a buscar el sustento familiar debe ser tremendo. No traer la comida, ¿no? Desde el punto de vista más macho, de soy el que trae y soy el que sostiene, hasta desde el lado humano de no poderle dar de comer a tu familia, me parece que genera tanta frustración que puede desembocar muchas veces en situaciones de violencia. Igual quiero aclarar que no ha habido más femicidios ni más situaciones denunciadas que antes de que empezara la pandemia. Por lo que hablábamos hoy, ¿no? Se generan, no sabemos si no se generan situaciones rehenes, esto va a ser algo que, como nunca se produjo en la época actual, se va a estudiar, las variables se van a ver ahora, cuando termine, bueno, ahora, en algún momento cuando termine. Me parece que pasa por un lado por eso, por la acumulación de tensión, desde todo punto de vista, y la sobrecarga de cosas en las personas que no hacían habitualmente. El desborde de las exigencias, claro, y el no saber cómo poder cumplir con esas exigencias, ¿no? Por otro lado, la inestabilidad en donde yo no tengo todas las herramientas y se me está exigiendo a su vez que yo cumpla con cosas para poder transitar este año en una normalidad que no existe. Una cosa que estaría bueno aclarar es que no existe en educación el teletrabajo. Es importante. Sí. No, porque a mí me dicen que hubo muchas denuncias de violencias a menores. Sí, hubo 13 denuncias por día de abuso, pero no o sea, son las denuncias actuales, pero en realidad están dentro de los parámetros de las denuncias habituales. No deberían ser 0, ¿no? Porque hay 13 por día, perdón. 13 por día y 108 por día de violencia de género. Eso es lo que dijo InMujeres. Sí. No, simplemente cerrar con esto que se nos está convenciendo de que estamos todos teletrabajando. El teletrabajo es un sistema de trabajo de contrato laboral, en donde el empresario o el patrono da las condiciones, hay un acuerdo entre las partes, y se dan las condiciones preestablecidas para que se pueda llevar a cabo ese teletrabajo. Acá no hay un acuerdo laboral, acá las condiciones de trabajo han sido alteradas por la situación de emergencia sanitaria. No, tenemos que entender que pueden incluso existir docentes que no tengan las condiciones laborales como para poder sostener este momento. Entonces, realmente todos estos elementos son emergentes. Cuando yo trabajo con mis practicantes, en realidad hay una cosa que siempre tengo y puntualizo. En un aula se producen siempre emergentes. Este es un emergente más, solamente que es un tremendo emergente, ¿no? Que nos pone en una situación de alerta porque nos ha separado de lo que realmente es dar clase. Nuestra acción es en el aula, es presencial. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Generando vínculos afectivos, ahora sosteniendo. Voy a hacer un comentario cortito, porque acá se deben haber enterado, sí, acá Marcia me hace acordar, las gurisas estas que denunciaron por CREA, que eran víctimas de abuso sexual, se lo contaron a la maestra, ¿tá? También pasa en la escuela, y también pasa en el liceo. O sea, se generan esas situaciones donde, para mí lo importante acá es ser empática. Es saber ponerme en otro lugar que en el que estoy yo. A mí me escribió un alumno hoy y me dijo que no me podía mandar los trabajos en la semana porque él solamente tenía internet el fin de semana, que es cuando veía a su hermano mayor que tenía celular. Y bueno, que me mande lo que pueda cuando pueda. Y si no me puede mandar nada, que no me mande. Si me manda un mail donde dice, profe, ¿estoy bien? Me quedo contenta. Porque justamente, más allá del cambio en las condiciones, y que es cierto que nos pueden estar exigiendo algo que no está bueno que nos exijan, lo importante acá es que los chiquilines no se desvinculen del sistema educativo, que tengan un canal abierto para poder hablar con alguien, que puedan usarnos a nosotros como herramientas para ir paliando esta situación. Más allá de la diversión y más allá del juego, tener,
Sí, nosotros incluso, nosotros somos un vínculo. Ahí María José preguntaba nuestro rol. Nuestro rol ahora es mantener el contacto, generar el vínculo, saber cómo están, darles la sensación, o por lo menos generarles esa sensación de que no están solos o solas, porque por esto estamos pasando todos y todas, y que por nuestra vía estamos siempre presentes para escucharlos. Que ellos sepan que sí necesitan hacer un trabajo, una actividad, porque eso también baja su estado de estrés, pueden hacerlo con nosotras, pero también se necesita que los escuchemos, que hablemos también. Acá la prioridad no es tener una nota y cumplir con un programa, porque eso ya no puede existir en esta instancia. Incluso nosotras, Antonella, que anda por ahí, que es la que nos diseñó la presentación, Roxana y yo, que integramos Divergente, armamos trabajos coordinados, imagínense, ¿no? 4 niveles distintos educativos, literatura, biología, y hacemos un trabajo. El otro día me tomaban el pelo cuando vieron mi trabajo de las distopías y me preguntaban si era de filosofía, unos amigos. A mí me parece que esta instancia, porque yo tengo una cosa de que a todo le busco el lado positivo, a mí me parece que esta instancia está buena para no trabajar temas del programa en sí, y sí trabajar temáticas vinculadas a otras situaciones. Mirar una película y hacer reflexionar, no sé, la imagen tal, el lugar tal, leer un libro, y buscar, ¿no? Como salir de la clase en sí misma y hacer otra cosa. Nosotros hicimos un trabajo, por ejemplo, de mujeres en la historia. Buscamos mujeres, científicas, escritoras, políticas, mujeres del mundo social, yo qué sé, actrices. Y tenían que buscar biografías de mujeres. Entonces, como que desconocieron de repente aspectos de cosas distintas, y que me parece que está bueno, porque no podemos avanzar en el programa. Yo no voy a dar biología como doy, no voy a ponerme a mirar el microscopio con los de sexto, ¿no? Pero buscarle ahí, me parece que está bueno usar esto como herramienta, que de repente eso después se pueda repetir en nuestra vida, como decía Rox. Bueno, nos enteramos de que hay una situación en un grupo, no sé, un cuarto tiene una gurisa, bueno, juntamos a nuestros grupos en un salón y hacemos un taller sobre violencia. Hacemos una intervención, les damos materiales para que si quieren se disfracen o hagan algo y que miren un video y no sé qué. ¿No? A veces, yo sé que nos cuesta salir de la asignatura y nos cuesta salir de cumplir el programa. No sirve de nada, esto me lo dijo la madre de un alumno, no sirve de nada generar profesionales perfectos si tienen cero empatía y capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Entonces, hay una dale, cosa dale. que quiero agregar a lo que dice Carolina nada más. Y ya le doy la palabra a Sandra, que vi la manito. Nuestro proceso como educadores, siempre tiene que estar desde el lugar voy a compartir pantalla. Dale. Siempre tiene que estar desde el lugar del lazo afectivo, pero también desde el lugar del compromiso. Nosotros no podemos seguir dando una clase de una temática X si en nuestra clase o en determinadas circunstancias sucedió algo. Nosotras en Divergente decimos, pasa algo puntual, pasa un emergente y se para todo. Se corta la clase, se para todo, porque ahí estamos generando otra situación de aprendizaje y de enseñanza que tiene que ver con lo humano, con lo afectivo. Entonces yo no puedo seguir dando clase sobre, no sé, el análisis de un texto dado si un compañero le dijo puta a una chiquilina, o se rieron. O sea, son cosas que yo no puedo sostener porque si no me vuelvo cómplice y naturalizo esa situación. Esto que veníamos hablando, ¿no? De naturalizar, de reproducir. Entonces, si la profesora lo escucha, lo deja pasar, quiere decir que no es un problema. Exacto. O sea, siempre es un problema. Por eso, Sí, no, la imagen del... Sí, a modo de conclusión. Está buena esa imagen, en realidad había que darle la palabra a Sandra, no me olvido, pero está buena esa imagen, porque esa imagen era para un juego, y el juego proponía qué es lo que está mal dentro de esa imagen. Y es interesante
son interesantes las respuestas, claro, porque son interesantes las respuestas, porque en realidad, si me pongo a pensar detalladamente, hay un montón de cosas que están equivocadas, pero dentro del marco de nuestro trabajo, lo principal, lo primero que está mal debería saltar a la vista, y sin embargo la gente mira antes la escoba en la heladera que la situación puntual de la escena, Sí, ¿verdad? o que junio tiene 31 días. Hay una Exacto. cantidad, la imagen está llena de errores, Lleno hasta de para los errores. más detallistas. Sí. Los libros abajo de la pileta, el gurí que tiene un zapato y otro zapato distinto. Exacto. De todo, junio tiene 31 días, todo. Pero las personas marcan todos esos errores, menos que hay una mujer cumpliendo un rol con respecto al varón que está sentado descansando y leyendo. Sandra había pedido la palabra hoy, sí. Y la dejamos, a ver, antes de cerrar. No hay problema, no sé cómo estamos de tiempo, yo no quiero... Estamos en los últimos minutos, quedan 10, así que... Yo les quiero contar que también soy profesora de literatura y tengo un grupo de bachillerato artístico en el Liceo 61. Estoy muy de acuerdo con ustedes con no empezar el contenido programático puntual, pero sí me parece que el sostén de la enseñanza-aprendizaje lo tenemos que mantener. Entonces, lo que hice yo con respecto a mis estudiantes fue empezar a trabajar todo lo socioemocional, la educación emocional. Claro. Entonces, lo que hice fue, les dije, bueno, ya armamos un canal, y les dije, bueno, vamos a lean un cuento que les guste, o miren una película, o miren una serie, disfrácense, filmen un video de máximo 3 minutos, y ese personaje tiene que tener algo que no está ni en el cine ni en el cuento. Algo nuevo, algo que ustedes se lo generen. Lo hicieron, y lo hicieron precioso, yo después les voy a pasar el link para que lo miren, porque en realidad son los alumnos los que están creando el canal en este momento. Y bueno, a partir de ahí, empecé a decirles, bueno, ahora quiero que me escriban la historia del personaje. Una hizo el sombrerero loco, ¿sí? Y digo, bueno, pero el sombrerero tiene algo de la alumna, algo que ella le creó. Entonces le dije, bueno, ahora inventame una historia de ese personaje, que ya no es el sombrerero loco de Alicia en el País de la Maravilla, es otro. Claro. Y entonces ¿qué hice? Empecé a trabajar la escritura y la oralidad. Después trabajé foto-audio, una foto de la infancia, y ellos en un audio yo voy a trabajar a Bertolt Brecht, y tengo que trabajar el distanciamiento en algún momento. Entonces les dije, bueno, ahora no me narres la foto en primera persona, quiero que me la digas en tercera persona, como si no fueras tú. Quedaron unos audios preciosos, eso también lo estamos subiendo al canal, y empecé a trabajar Bradbury, pero no el análisis literario de Bradbury. Ahí yo sé que está la inspectora Larre Borges escuchándome. No empecé por Voltaire, porque a mí no me interesaba Voltaire. A mí me interesaba trabajar la deshumanización, la tecnología, los roles dentro de la familia, un montón de cosas más que está dentro del cuento, y lo voy a trabajar totalmente extracurricular, no es el análisis tradicional. Entonces yo estoy de acuerdo con ustedes de que nos tenemos que salir de lo tradicional. El tema es que nosotros fuimos formados dentro de un formato muy difícil de salirse. Entonces, a veces pisamos lo lúdico didáctico y se nos mira como que estamos trabajando cosas banales, y no son banales. Para mí, todo lo que apliquemos dentro del aula con un objetivo y que tengamos claro el por qué y para qué lo hacemos, no es tan banal. Me parece que lo que ustedes plantean es riquísimo. Lo que sí me parece que en este momento no podemos abordar con los chiquilines porque están fuera, están en una pantalla, temas que tengan que ver con algo que les duela mucho, porque en este momento lo que tenemos que trabajar es tirar la red para traerlos de vuelta al sistema. Sí, obviamente. Obviamente. No, lo que pasa es que ellos lo cuentan a veces porque lo quieren contar. Estoy con la cámara del otro lado. Claro, sí, sí. Es como que es un emergente, y bueno. Claro, no, perfecto. Pero ahí tienen, esta última imagen, en realidad estaba en las redes, está en nuestras redes, vieron, nosotros tenemos el colectivo, nuestro tiene Twitter, Facebook, Instagram, todo, ahora les. Y
donde pueden encontrar una cantidad de materiales, como hoy Antonella que les compartió en el blog, hay de todo, hecho por nosotras, y después hay manuales de todo, para que tengan la posibilidad de usarlo, porque es libre, es conocimiento para todos. Pero estos son como teléfonos de emergencia que hay en este momento en la cuarentena, ¿tá? Como para apoyo para diferentes, sobre todo para tenerlo para los chiquilines, y donde se pueden hacer denuncias. Igual está centralizado como en consultas, la línea de mujeres, el 0800-4141 y el 911, pero no sé si lo quieren, bueno, va a quedar en el video, así que va a estar ahí. Y ahí les va a salir el logo nuestro, y nos vamos despidiendo. Y nos vamos despidiendo, ahí están todas las redes que tenemos. La conferencia esta queda, habló la conferencista. El taller, la actividad, va a quedar en la web de la cátedra, así que bueno, después la compartiremos y ya haremos algo más. Bueno, y ya haremos algo más específico. Unas pequeñas palabritas. Muchísimas gracias de nuevo a todos por ser parte, obviamente a las compañeras de Divergente por esta instancia de encuentro genial, al Zoom que hoy se portó precioso, ¡precioso! Y nos dejó continuar de largo, ojalá ¡precioso el Zoom! Y bueno, que esta sea la primera instancia de encuentro en la Casa Alicia Virtual. Se vienen otras ya después de esta primera experiencia, ya estamos programando una más, así que los esperamos. Gracias a todos de nuevo por ser parte, y sí, lo que decía Caro recién, el video de toda la actividad va a estar alojado en el canal de YouTube de la Casa de Alicia, también obviamente en las redes de Divergente, así que tanto para ustedes, para volver a ver el material y volver a pensarlo, como para también compartirlo con los compañeros que no pudieron quedarse toda la actividad o ser parte de la actividad porque los cupos nos desbordaron absolutamente. Muchísimas gracias y como siempre, bienvenidos. La Casa de Alicia sigue con las puertas, ahora pantallas abiertas. Muy bien, gracias, que pasen bien. Gracias. Chao, gracias.